hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a iniciar este servicio de adoración a nuestro Dios para darle la honra y la gloria que Él merece con nuestro canto, con nuestra vida, escuchando la palabra de Dios y siendo transformados, salir de aquí diferentes. Por eso vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner en manos de Dios todo este servicio. Gracias, Dios, porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque nos diste un día más para adorarte, un día más para cantarte, Señor, y glorificarte, escuchar de tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, para recibir también lo que el día de hoy tú nos vas a hablar, Señor. Transfórmanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. Cántale a Él, el Dios que aún los cielos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh Jesús, te amamos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Vamos. Es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia
aplauso a Jesús, porque Él es digno de suprema alabanza y adoración. Amén. La adoración es para Cristo. Aleluya. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Confiésalo con tu boca y dilo. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, confiésalo. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Vamos, no hay nada imposible para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios Todopoderoso eres tú, Señor. Tú te mueves con poder en esta mañana, Señor. Aleluya. Vamos, confiesa y dilo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Vamos, levanta tu voz y dilo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Dile
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala, majestuoso es su nombre, no hay otro nombre.
los hombres, Señor, en el cual podamos ser salvos, Señor. Solamente tú eres nuestro único intercesor, Señor. Tú abriste el camino, Señor, para que lleguemos al Padre. Gracias, Señor, por esa tremenda salvación, Señor, que tú nos has dado, que aunque no la alcanzamos a entender, sabemos que un día estaremos cara a cara, Señor, delante de ti, adorándote, glorificándote, Señor, y dándote tantas gracias por la salvación que nos has dado, Señor. Hermoso eres, Señor, hermoso eres, precioso. Quiero invitar a Alex Pereira, él es misionero de Palabra de Vida, ya ha estado acá con nosotros en algunos otros momentos. Hola, ¿qué tal? Qué bendición es poder estar con ustedes. Saben, me alegra muchísimo el que cada vez que Dios nos da el regalo de poder venir, a Claudia, a mí, a mis dos hijas, vemos caras nuevas aquí en la iglesia. Y eso es una gran alegría para nosotros, porque aún en medio de toda esta situación que hemos estado viviendo, vemos que la gracia y la misericordia de nuestro Dios está con ustedes. Sé que no me van a lograr entender plenamente lo que voy a decir, pero al ser misioneros Claudia y yo acá en México, desde que Dios está permitiendo a través de la leve disminución de los contagios, desde que Dios está permitiendo que podamos volver a las iglesias de manera presencial, nos estamos topando con un escenario que es triste, y es que lejos de que las iglesias estén creciendo, la cantidad de personas en las iglesias parece menguar. Así que cuando venimos a iglesias como la de ustedes y vemos que personas nuevas se agregan a la congregación, una vez más Dios nos da ahí el ánimo, ¿verdad?, de que Él está presente, de que Él no ha fallado, y que aún así aquellos hermanos y hermanas que por diferentes situaciones no están aprovechando cada oportunidad que tenemos para volver a congregarnos de manera presencial, Dios hará con su palabra que ellos vuelvan de nuevo. Hay que entender algo claro: no es que congregarnos presencialmente nos hace más santos, todo eso lo entendemos muy bien. Lo que tenemos nosotros con nuestro Dios es una relación personal a través de a quien le hemos estado cantando, ¿no?, a través de nuestro Señor Jesús. Pero entendemos muy bien que desde que Dios a través de sus apóstoles comenzó la iglesia,
Dios decidió que fuera una comunidad en la cual nos juntamos cada cierto tiempo durante la semana para que juntos crezcamos en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesús. Si Dios hubiese considerado de que el crecimiento de sus hijos e hijas podía hacerse de manera individual, entonces Él no hubiera creado la iglesia. Así que por eso es que creemos que es importante de que sus hijos e hijas estén juntos. De hecho, Jesús lo dijo así: cuando 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Era el momento apropiado para que Jesús dijera: no, miren, quédense tranquilos, ¿verdad? Cada uno viva la relación conmigo de manera independiente. Pero no fue eso lo que dijo el Señor Jesús. Él dijo de que teníamos que estar congregados. También el Señor Jesús en el libro de los Hebreos, cuando no fue una plaga lo que pasó con ellos, no fue un virus, fue una persecución. En el libro de los Hebreos también pasaron por algo similar como lo que nosotros hemos estado viviendo, solo que no fue una plaga, no fue un virus, fue la persecución. Y el mismo efecto provocó en el corazón de aquellos hermanos de ese tiempo. Y una persona inspirada por el Espíritu Santo les escribió y les dijo: por favor, por favor, no deserten de las filas, congréguense. Así que la Biblia en el Nuevo Testamento deja suficiente testimonio para entender que, si bien es cierto, la santidad, la relación con Jesús no necesita de que estemos juntos, aunque no lo necesite, es importantísimo. Es importantísimo. Hace unos días atrás con mi esposa hemos estado viendo la apertura de las clases del Instituto Bíblico de Palabra de Vida que está en Argentina. Y en el segundo de los mensajes se habló de lo que es la iglesia, y aquello edificó nuestros corazones, porque una vez más el Señor nos volvió a recordar de que además de ser un grupo de hermanos y hermanas juntos que crecemos, también somos el ejército actual de nuestro Dios para pregonar la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, que son las buenas nuevas de salvación que tenemos que llevar a las personas. Así que, queridos míos y queridas, con este saludo les estoy diciendo: gracias por estar viniendo a la iglesia cada vez que se tiene la oportunidad de congregarnos. No vamos a ir en contra de lo que las leyes del país han estimado para la protección, pero mientras estemos cubiertos con los permisos de ellos para podernos congregar, vamos a aprovechar cada oportunidad. Espero que aquellos que escuchen después el mensaje grabado se animen para venir. No les estamos pidiendo que pongan en riesgo su salud, no es eso lo que les estamos pidiendo. Simplemente les estamos diciendo: recuerda, es importante congregarnos, es importante venir y crecer en el conocimiento. Así que, de verdad, para nosotros es un placer, un gusto el verles reunidos y ver tanto rostro nuevo. Vamos a ir a la Escritura ahora y vamos a hablar de algo muy importante. Venimos de hace un poco más de una semana de estar celebrando todos juntos a nivel mundial, en diferentes momentos, ¿verdad? Pero a nivel mundial, la victoria de nuestro Señor Jesús sobre la muerte. Hemos celebrado hace poco más de una semana lo que implicó la resurrección de nuestro Señor Jesús. Esto lo hacemos cada domingo, pero todos sabemos que separamos un momento especial cada año para hacerlo, ¿no? Pero cuando hacemos esto, pareciera de que hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesús y pareciera de que ahí terminó la historia, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que Jesús resucitó, pero no ascendió inmediatamente al Padre. Pasaron una cierta cantidad de días para que esto fuera así. Vaya conmigo al libro de Lucas, al último capítulo del libro de Lucas, ahí en el Nuevo Testamento. Y hemos leído en el libro de Lucas que Dios inspiró a este escritor bíblico para escribirle a una persona llamada Teófilo. Eso lo dice en el primer capítulo. Ahora bien, cuando vamos al último capítulo, al capítulo 24, vayan conmigo allí a la Escritura, vamos a ir al versículo 36 y vamos a leer esto. Dice así la Biblia. Yo tengo mi versión acá, la Reina Valera 60, ustedes pueden usar la versión que
habitualmente leen ahí en casa. Y dice así: mientras ellos, estoy leyendo Lucas capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban, estaba hablando de los discípulos que están reunidos ahí, escondidos prácticamente, porque los eventos de la crucifixión de Jesús están recientes. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a ustedes, y vienen al corazón de ustedes estos pensamientos? Miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Entonces, en este contexto vemos de que la resurrección está ahí, inmediata, ¿verdad? A tal punto que los discípulos todavía no logran asimilar lo que acaba de acontecer con el Señor Jesús, ¿no? Luego, en el versículo 44, Jesús les muestra las Escrituras para que ellos una vez más recuerden que todo lo que acaba de pasar, Dios no lo está improvisando. Dios ya lo había escrito y lo había anunciado por los profetas. Lucas 24, versículo 44 dice así: y les dijo: estas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que ahí el Señor Jesús les da pruebas palpables de que Él ha resucitado y luego los refiere a la Escritura, que es donde nosotros encontramos todo el fundamento de nuestra fe, para que ellos vean que ya Dios lo había dicho a través de Moisés, que representa la ley, a través de los profetas y de los salmos. Todo el Antiguo Testamento está ahí resumido en estas tres palabras. Luego dice en el versículo 49, ahora se trata de la relación entre Jesús y nosotros, la iglesia. Y ahora dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén, le dice Jesús a sus discípulos, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y sabemos que aquí está hablando del Espíritu Santo. Ahora, chequen, dice: quédense en Jerusalén. Esa es la orden que Jesús da. Y luego en el versículo 50 de Lucas 24 dice: y los sacó fuera en dirección de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo. Está hablando del templo de Jerusalén, no de un templo como este, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y cuando llegamos a este punto, pareciera que todos los eventos son allí uno tras otro. Cuando leemos este tipo de resúmenes de la Escritura, es que de repente nosotros podemos confundirnos y pensamos que Jesús se mostró a sus discípulos y luego de darles algunas enseñanzas o instrucciones, inmediatamente ascendió al cielo. Pero acuérdense, el libro de Lucas es una carta que fue dirigida a alguien de manera personal. Esa persona se llamó Teófilo. Así que cuando avanzamos un poco más hasta el libro de los Hechos, vayan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1. Nos vamos a dar cuenta entonces en el libro de los Hechos, capítulo 1, que Dios inspiró a Lucas para que no escribiera una sola carta a este señor llamado Teófilo, sino que escribiera dos. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Y acá es donde nos damos cuenta que el libro de Lucas es el primer tratado dirigido a Teófilo, una carta inspirada por Dios que luego Dios iba a usar con nosotros, la iglesia. Así que el último capítulo de Lucas
no da todos los detalles de lo que aconteció en aquel momento. El último capítulo de Lucas es un resumen breve de la resurrección de Jesús y de su ascensión a los cielos. Entonces, esto tiene que traer a nosotros la certeza de que lo que vamos a leer de aquí en más en el libro de los Hechos es el resto de la historia. Es el resto de la historia. La Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Lo que la Biblia hace entre una carta y otra, entre un libro y otra, es complementarse para que nuestro entendimiento se amplíe. Así que no es que el último capítulo de Lucas se va a contradecir con el primer capítulo de Hechos, porque ya el autor nos está diciendo de que aquello es el primer tratado y ahora es el segundo. Entonces, fíjense lo que vamos a ver en el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos dice así, de que Dios a través de la persona de Jesús mostró pruebas indubitables, pruebas que no dejaban lugar a dudas. Y miren lo que dice la Biblia en el versículo 3. Los apóstoles, a quienes también, después de haber padecido en la cruz, se presentó vivo después de la resurrección, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles. Y ahora ustedes, si tienen una Biblia impresa con ustedes en este momento, les voy a pedir que subrayen la siguiente frase: durante 40 días. Entonces el Señor Jesús resucita de entre los muertos al tercer día, se le aparece a los apóstoles, pero no se va inmediatamente al cielo. Como mínimo, ¿cuántos días pasó con los apóstoles el Señor Jesús? 40 días. Fueron los últimos 40 días. Y ustedes y yo sabemos lo importante que es ese número en la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? El Señor Jesús, después de su bautismo, después de que Juan le bautizó, ¿cuántos días estuvo en el desierto? 40 días. ¿Se acuerdan ustedes, no? Que la Escritura enseña de que Moisés, después de que salió huyendo allí de Egipto y encontró esposa allá en tierra de Madián, él pasó en este periodo de tiempo entre que huyó de Egipto y fue llamado por el Señor Jehová, él pasó 40 años. Y este número siempre va implicando un tiempo de preparación en la Biblia. Cada vez que veas aparecer el número 40 en la Biblia, implica que ya sean días o ya sean años, es un periodo de tiempo que Dios usa para preparar, para obrar de manera íntima en las personas. En la Biblia dice que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos, que luego serían los apóstoles. ¿Cuánto tiempo después de su resurrección? Como mínimo 40 días. Así que las enseñanzas, las lecciones no terminaron, No terminaron cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. El Señor Jesús consideró todavía gastar un tiempo con ellos. Así que con esta información tú y yo podemos entender el libro de Juan. Porque el libro de Lucas dice que el Señor Jesús les pidió que se quedaran en Jerusalén. Pero de repente hoy vamos a ver en el libro de Juan que los discípulos andan, 7 de ellos como mínimo, 7 de ellos andan allá por Galilea, al norte de Jerusalén. Y uno se rasca la cabeza y uno dice, ¿y qué andan haciendo en Galilea? Si supuestamente el Señor Jesús les dijo que se quedaran, ¿dónde? En Jerusalén. Pero hoy vamos a entender que no hay contradicción. Acuérdense, la Biblia no se contradice. Una parte de la Biblia arroja luz a otra, de manera que lo logremos entender. Lo que en este momento nos interesa es tener esto en mente. El Señor Jesús gastó un tiempo con sus discípulos. Ya no dio discursos a las muchedumbres, ya no. El número más grande de discípulos a los cuales Él les habló después de resucitar es 500 personas. ¿Cómo sabemos eso? Porque 1 Corintios capítulo 15 lo dice. De boca de Pablo y de su pluma inspirada hemos recibido la información de que hubo un grupo de 500 personas a quienes Jesús se les apareció de una vez.
Ese es el número más grande. El número más grande a quien Jesús les habló después de resucitado. Luego fueron discípulos, 120. Luego fueron personas individuales, como cuando se le presentó a Pedro, se le presentó a Jacobo o se le presentó a María Magdalena. Así que se acabaron los discursos así a las muchedumbres. Las lecciones que Jesús dio después de resucitado fueron lecciones así bien puntuales y privadas. Puntuales y privadas. Hoy vamos a ver 3 de esas lecciones, las cuales la oración de mi corazón es que queden en la mente de cada uno de nosotros, porque estamos en esos 40 días. Apenas han pasado 8 días desde que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que estamos en esa época. Así que nosotros pues ya no tenemos el privilegio de ver a Jesús resucitado con nuestros ojos. Ya no podemos palparle, todavía no. Ya vendrá el día en que lo podremos ver, como dice la canción, aquella vieja canción de Marcos Vidal, ¿no? Que dice, va a haber un día que lo veremos cara a cara, ¿no? Amén por ese momento. Sí, pero todavía no. Sin embargo, a través de la Escritura podemos escuchar esas lecciones. Y vamos a ir al libro de Juan para escuchar la primera de ellas. La lección que tiene que ver con el requisito para seguirle. El requisito para seguirle. Esa es la primera lección. Y vamos a ir a Juan capítulo 21, rápidamente. Juan capítulo 21. Y dice la Biblia así. 21, versículo 1 y 2. Ahí vamos a leer eso, para entender quiénes están en la escena y a dónde están. Dice, después de esto, dice allí el Señor Jesús, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, eso significa el gemelo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo, significa que son Juan y Jacobo, su hermano, y otros 2 de sus discípulos, de quienes no se dicen los nombres. Ellos están en el mar de Galilea, no están en Jerusalén. Entonces uno dice, hey, ¿y qué pasó? ¿Que no era la orden que se quedaran en Jerusalén? Sí, la orden de Jerusalén es real, pero esa orden Jesús la dio en la última parte de los 40 días. No la dio inmediatamente después que resucitó. Si Él la hubiera dado inmediatamente después que resucitó, los discípulos no tenían que haberse ido a ningún lugar. Él la dio cuando ya los discípulos regresaron a Jerusalén preparándose para Pentecostés. Los judíos de aquella época tenían que regresar 3 veces al año a Jerusalén, porque ahí estaba el templo para ese tiempo. La primera era en la Pascua, la segunda era allí en el tiempo de Pentecostés y la tercera era cuando se hacía una celebración que se llamaba la celebración de los tabernáculos. Entonces, podían volver en otros momentos, no es que tenían prohibido no regresar, pero esas eran como las 3 obligatorias en las que todos tenían que volver. Así que Jesús resucita, los discípulos pasan más o menos unas 2 semanas en Jerusalén hasta que están totalmente convencidos de que Jesús resucitó y luego llega un momento de espera. La Biblia nos enseña que durante ese tiempo de espera, 7 de ellos se van para Caná. ¿Por qué se regresan a Caná? Por una simple y sencilla razón, ahí están sus familias. Tienen que irles a contar que el Señor resucitó. Algunas personas dicen, uy, ves, estos 7 discípulos ya estaban desertando porque están pescando. No, simplemente están esperando que el Espíritu Santo descienda. Jesús les ha dicho, ya vendrá. Pero Jesús no les ha prohibido ir a ver a sus familias, ¿me comprenden? Jesús está interesado en nuestras familias, pero eso es otra historia. Así que aquí están estos hombres y Jesús se les aparece. Así que llega el momento de aprender una lección importante. Todos tenemos que seguir a Jesús. Después de ser salvados por Jesús, todos tenemos que seguir a Jesús. Pero hay un requisito. Y ese lo vamos a aprender acá.
Con Pedro lo vamos a aprender, porque había 7 personas, pero la lección Jesús se la dio a uno de ellos, a Pedro. Ya hemos escuchado este pasaje. Vayan conmigo ahí hasta el versículo 15. Y después que comieron, Jesús le dijo a Simón Pedro, le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo entonces: apacienta mis corderos. Y esta escena se repite 3 veces. No voy a enfatizar la escena porque hemos escuchado estudios que tienen que ver con esto. Pero luego de que Jesús le dice a Pedro que apaciente sus corderos, que pastoree sus ovejas, que apaciente sus ovejas, el Señor le dice esto, versículo 18. De cierto te digo, Pedro, que cuando eras más joven, tú te colocabas tu ropa y te ibas a donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y otro te tomará a ti y te llevará a donde no quieres. Y esto lo dijo, dice la Biblia, dando a entender el tipo de muerte que iba a tener Pedro para glorificar a Dios. Y después de decirle eso, le añadió: sígueme. Y nosotros tenemos que entender esto en nuestra mente. Cuando Jesús aún no había ido a la cruz, Él encontró varias personas y se le acercaba a las personas y les decía simplemente: sígueme. Y dice la Escritura que estas personas dejaban de hacer lo que estaban haciendo y le seguían. Es más, Pedro ya había escuchado esta orden: sígueme. En aquella ocasión Jesús le había dicho a Pedro: sígueme y yo te haré pescador de hombres. Entonces la pregunta que tiene que venir a nuestra mente es: ¿por qué tuvo que repetirle nuevamente la orden? Es que Pedro había experimentado algo que no habían experimentado el resto de los discípulos. Antes de la crucifixión, Pedro le había dicho a Jesús: si es necesario dar mi vida, lo haré. Y Jesús le había contestado: Pedro, Satanás ha pedido que todos ustedes sean zarandeados. Y tú, le dijo a Pedro, y tú, específicamente tú, me negarás 3 veces. Pero luego el Señor agregó esto: pero cuando tú vuelvas, porque yo he rogado para que tu fe no falle, tú me ayudarás a fortalecer al resto. Todo eso, el Señor Jesús se lo dijo a Pedro antes de que Jesús fuera a la cruz. La mayoría de nosotros solo recordamos la historia de la negación, ¿verdad? El gallo cantando y Pedro negando y luego Pedro llorando. Pero lo que les acabo de relatar es la historia completa, Vayan conmigo a Lucas, porque sé de que algunos dirán: oye, pero dime dónde está todo eso para yo poderlo estudiar después. Y está excelente que lo vean así. Vayan conmigo allí al libro de Lucas, al capítulo 22. Vayan conmigo ahí a Lucas capítulo 22 para que se recuerden de esto. Y la Biblia en Lucas capítulo 22, ahí en el versículo 31, la Biblia dice así. ¿Ya lo tienen? Ok, Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Y márquele la S final, porque yo me he encontrado personas que piensan de que Satanás solo pidió a Pedro para ser zarandeado, pero no, los pidió a todos. La fe de todos los discípulos fueron zarandeadas. Pedro fue el que le negó, pero los 11 lo dejaron solo. ¿Me comprenden? Sí, entonces todos van a ser zarandeados. Solo que el plan para Pedro va más allá de eso y dice, versículo 32, pero yo he rogado por ti
Ahí ya es algo específico. Yo he rogado por ti para que tu fe, en mi versión dice, no falte. En el griego simplemente dice para que tu fe no falle, así dice. Y tú, una vez que regreses, tú vas a confirmar a tus hermanos. Y luego está lo que Pedro dijo, ¿verdad? Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, etcétera, etcétera. Y viene lo de su negación. Dios, a través de nuestro Señor Jesús, revela el plan específico para Pedro. Y el plan específico para Pedro es que él iba a ser zarandeado como los otros 10. Pero el plan específico era que su fe fuera fortalecida para que luego él fuera el instrumento de fortalecimiento. Regresamos a Juan. Ahora hemos llegado a ese punto. Y en Juan capítulo 21, primero Jesús le recuerda a Pedro que su limitante, su debilidad, sus fallas, sus errores, su pecado, nada de eso sobrepasa el amor de Dios. Por eso es que la primera plática con Pedro es: Pedro, ¿me amas? Y Pedro ahora no se va a ir de boca. Y Pedro ahora le va a decir: Señor, tú sabes que te quiero. O sea, es como, no llego hasta donde me estás pidiendo. Y luego el Señor Jesús en la tercera ocasión le dice: Pedro, ¿me quieres? Y la escritura dice, Pedro hasta se entristeció porque se dio cuenta que ni siquiera a ese nivel podía llegar. Pero en cada ocasión el Señor Jesús no le recrimina nada, sino que le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pablo lo iba a entender de otra forma. Pablo lo iba a entender con algo llamado el aguijón en su carne. Y Pablo nos iba a complementar lo que Pedro no dice acá, que en su debilidad se perfecciona el poder de Dios. Nosotros todavía no hemos entendido a veces esa historia. Y nosotros nos damos cuenta que somos hombres y mujeres que fallamos a Dios. Y nuestra mente nos juega en contra y nuestra mente nos dice: ya no vayas a la iglesia, no tiene caso. Y nuestra mente nos juega en contra y vemos que en la iglesia hay necesidad de servicio y nosotros acá adentro nos palpita el corazón porque nosotros queremos servir, pero luego nuestra mente nos dice: ¿servir tú? ¿Servir tú? ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? ¿Qué haces lo otro? Y como si fuera un peso gigantesco, nos quedamos sentados en la silla. Eso es una ilustración. Una ilustración que trata de decir que no damos el paso de servir. Cuando sabemos que es la voluntad de Dios y cuando nuestro corazón late y nos dice: sí, hazlo. A Pedro le hubiera pasado lo mismo, porque si alguien falló, fue Pedro. Si alguien la regó, fue Pedro. Si alguien maldijo, fue Pedro. Pero la Escritura le mostró a Pedro, a través de la predicación de Jesús de ese día, de la lección, es que el amor de nuestro Señor ya contempla nuestras debilidades. ¿Lo justifica? No, no lo justifica, porque Dios nos ha dado el poder de su Santo Espíritu para perfeccionarnos día con día. ¿Qué significa que podemos? No podemos hacer lo que queramos. Ya Pablo lo explicó claramente. Él dijo: bueno, entonces para que la gracia abunde, entonces nosotros debemos vivir en pecado. De ninguna manera, dijo Pablo. Dijo: simplemente tenemos que andar por el Espíritu. Se acabó la historia. Se acabó la historia. Aquí no se trata de que lo que tú piensas o lo que yo pienso de mí mismo. Acá se trata de quién somos en Cristo Jesús. Y se acabó. Pedro lo entendió ese día. Y luego que lo entendió, el Señor le revela el plan de cómo iba a morir. Yo no sé si usted ha escuchado esto, ¿sí? Tengo que avanzar rápido porque el tiempo, yo quisiera tener un día el poder decir: tiempo detente, y ahí murió, ¿verdad? Y darle ya. ¿Usted ha escuchado esto que dice por ahí que si supiéramos el día que vamos a morir, quizá fuera muy bueno porque aprovecharíamos todo nuestro tiempo? No, mentira, no lo haríamos. Si alguien nos dijera qué día nos vamos a morir, pasaríamos por todo el proceso que cualquier persona pasa.
El primero es la negación, después es el enojo, después la tristeza, y ya cuando el tiempo se va acercando es que vamos aceptando la voluntad de Dios. Así es, así nos pasa. La Escritura dice que somos polvo. Dios nunca ha querido semidioses. Dios ha querido hombres y mujeres falibles que dependen totalmente de Él. Punto. Así que a Pedro le anticiparon casi con 30 años cómo iba a morir. Sí. Pero ahora ya no es el Pedro que dijo, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Ahora él recibió aquello como la marca de, ok, me queda este tiempo. Lo que me acaba de decir Jesús, tengo que ponerlo en práctica. Y la única forma de hacerlo es siguiendo a Jesús. ¿Cómo es que yo entiendo esta lección entonces? Es bien sencillo. ¿Queremos seguir a Jesús? Sí. Bueno, yo tengo que entender algo. Mis debilidades no son un impedimento. Mis debilidades son el camino mediante el cual Él se perfecciona. Y lo segundo, yo tengo que entender esto. Voy contra reloj. Así que es urgente que lo haga. Urgente que lo haga. La única diferencia entre Pedro y nosotros es que nosotros no sabemos el día en el que vamos a morir. Pero la misma certeza tenemos. Un día nos vamos a morir. Así que pasado este día domingo es un día menos. Vamos en cuenta regresiva. Y el enemigo de nuestras almas engaña nuestra mente. Y nosotros pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. Yo he escuchado personas que dicen que en algún momento de su vida decidieron servir al Señor hasta que se jubilaran. Gracias a Dios llegaron a ese punto. Gracias a Dios llegaron a ese punto. Pero no todos podemos tener la certeza de que Dios va a hacer esa misericordia con nosotros. A algunos de nosotros Dios nos va a llevar a su presencia antes de la jubilación. De la misma manera, yo he escuchado hermanos en la fe, adultos mayores, que con lágrimas en los ojos dicen, si tan solo yo hubiera decidido servir al Señor más joven, ¿cuántas cosas más hubiera podido hacer para mi Dios? La clave de seguir al Señor Jesús está en dos cosas. El requisito para seguir al Señor Jesús está en dos cosas, las que aprendió Pedro este día. La primera, tus debilidades y las mías no son un impedimento. Son un mecanismo, una forma mediante la cual Él se glorifica. Punto. No hay donde buscarle. Y para seguirle, yo tengo que recordar día a día que estamos en cuenta regresiva. Es urgente. Así que mi oración es que tú el día de mañana, si Dios te regala vida, te levantes y digas, Señor, gracias porque estoy vivo, gracias porque voy a trabajar. Señor, dame una oportunidad este día de servirte. De servirte. De servirte. Dame una oportunidad este día de servirte. Dame el entendimiento para poderte servir. Y hay tantas maneras en el día a día que Dios puede hacerlo y que lo hará. Pero si tú te levantas este día y tú te levantas enfocado como que tienes todo el tiempo del mundo, un día Dios te va a sorprender porque pegará un giro drástico en tu vida. Y la verdad que sería lamentable llegar a ese momento y decir, wow, ahora me doy cuenta que perdí el tiempo. Por eso es que el Señor Jesús hizo con Pedro esto. Ahora vamos a pasar a otra lección. Pero ahora ya no es la lección para Pedro, ahora la lección es para Tomás. Y todos se recuerdan de esta lección con solo mencionar el nombre de él. Ahí estamos en Juan capítulo 21. Vamos a retroceder un poco más a Juan capítulo 20. Y la Biblia dice así en Juan capítulo 20. Dice, versículo 27. Luego el Señor Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuánto tiempo ha pasado acá después de que el Señor Jesús ha resucitado? 8 días. ¿Cómo lo sé? Porque el versículo 26 lo dice. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Jesús resucita, se le aparece a los discípulos, Tomás no está,
Jesús deja pasar una semana completa y ha llegado el momento de darle una lección a Tomás que nosotros también vamos a atesorar en nuestro corazón. Tomás, por todo lo que le estaba pasando, el miedo allí a ser atrapado por los judíos de su tiempo. Allí el hecho de que Jesús, él vio como Jesús murió, aunque sea de lejos, pero lo vio. El hecho de no lograr entender todo esto que están diciendo de que Jesús ha resucitado, no hay forma de que eso le entre en la mente y en la cabeza allí a Tomás. Hace que el Señor Jesús se le aparezca y que le cumpla lo que Tomás dijo. Tomás había dicho así, Tomás había dicho, si yo no le veo sus manos, si yo no le veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, si no meto mi mano en su costado, dijo Tomás, no creeré. Bueno, Jesús se le aparece 8 días después y le dice, ok, dale, mete tus dedos acá donde tengo la cicatriz. Y el Señor Jesús le dice, no seas incrédulo, sea una persona que cree. Y luego el Señor Jesús le dice así, cuando Tomás responde, Señor mío y Dios mío, Jesús le dice, porque me vistes, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esa es la frase que me interesa a mí que subrayo. Hemos escuchado mucho acerca de las bienaventuranzas. Hemos escuchado el Sermón del Monte que está en Mateo capítulo 5 hasta ahí por Mateo capítulo 8 más o menos. Y hemos escuchado que hay una serie de bienaventuranzas. Bueno, esta es la bienaventuranza. Esta bienaventuranza es la bienaventuranza después de la resurrección. Y la bienaventuranza dice, bienaventurados los que creen sin necesidad de ver. Bienaventurados los que creen sin necesidad de ver. Y si hay algo que nosotros debemos de atesorar es esta segunda lección, sí, esta segunda lección. La primera era el requisito para seguirle, es entender que ni tu debilidad ni la mía es un obstáculo para el Señor y que es urgente seguirle, vamos en una cuenta regresiva. Pero la segunda lección es esta, sí, es esta. Cuidado con la incredulidad. Cuidado. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de uno que era contado entre los 11. Todos recordamos a Judas. Y Judas terminó vendiendo al Señor Jesús. ¿Sí? ¿Cierto? Y Judas era ladrón, dice la Escritura, porque tomaba de la bolsa del dinero que ellos recolectaban para su sostenimiento y él lo sustraía y se lo quedaba. Y Judas se ahorcó. Y cuando Judas cayó, se partió en dos del golpe y se le salieron las entrañas, dice el libro de los Hechos. Sí, pero Tomás era incrédulo. Y porque el Señor Jesús tenía un plan con él y tuvo misericordia, se le apareció para que Tomás tuviera la oportunidad de ver para creer. Pero eso no aplica en ti ni aplica en mí. Muchos de nuestros hermanos y hermanas han caído al lado del camino hablando espiritualmente porque se empecinaron en ver. Quieren ver. A fuerza de tubo quieren ver. Y Dios dijo bien sencillo por medio del apóstol Pablo, nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Ya está, ya está. Así que cuando tú y yo nos empecinamos en ver, lo que estamos mostrando es un corazón ya encallecido, dice el libro de los Hebreos. Todos hemos tenido alguna vez algún callo, ¿o no? Sí. Vamos a hablar de los callos más gloriosos, ¿verdad? Los callos de las manos por ser un trabajador arduo, ¿sí? Y los callos de los pies, de caminar mucho, por ser personas que trabajan y caminan distancias. Todos sabemos que esa parte de la piel que se encallece es una parte de la piel que deja de tener sensibilidad. No es que no sentimos, pero cuesta más sentir.
Pruébalo y trata de quitarte un callo así nomás y vas a ver que te va a doler. Pero tú y yo sabemos que entre más grande es el callo de la mano o de los pies, la sensibilidad en esa parte se pierde. Bueno, la Escritura dice de que la conciencia puede encallecerse. Pierde sensibilidad. La Escritura dice que el corazón puede endurecerse. Le puede dar una especie de artritis al corazón. Todos sabemos lo que es la artritis. Es el endurecimiento de las coyunturas, ¿no? De los huesos. Y cómo duele, ¿no? Y cómo duele. Es más, para los que vamos para esa edad, es la primera de las señales de que ya no somos los jovenazos que quisiéramos ser. Bueno, la Escritura dice que a tu corazón y a mi corazón le puede pasar exactamente lo mismo, solo que espiritualmente hablando. La insensibilidad y el endurecimiento tienen un origen, y el origen se llama incredulidad. Es empecinarse en ver. Cuidado con la incredulidad. ¿Qué produce la incredulidad? ¿Qué es lo que me lleva a la incredulidad? Las circunstancias. Inexorablemente siempre son las circunstancias. El libro de Colosenses dice así: puesto los ojos en Jesús, en las cosas de arriba. Ahí unido citas, la de Hebreos 12 y la de Colosenses capítulo 3. En Hebreos dice puesto los ojos en Jesús. En Colosenses dice pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ambas expresiones tratan de tener en nuestra mente que debemos estar colocando nuestra mirada en la persona de Jesús, pero también debemos de estar colocando nuestro enfoque en las bendiciones de ser hijos e hijas de Dios. El problema de ambas cosas es que ni puedo ver a Jesús, ni estoy disfrutando de las bendiciones todavía. Y algunos de nosotros decimos, ¿cómo no, hermanos? Sí disfrutamos de las bendiciones. Mire, Dios nos da salud, Dios nos da provisión, y sí, pero Jesús enseñó que eso Jesús lo hace sobre nosotros, sus hijos e hijas, pero también lo hace con la gente mala. O usted ve que la gente mala que no cree en Jesús ha perdido sus trabajos. Todos han perdido sus trabajos. ¿Cuál sería la respuesta? Y no. Todos se han enfermado. ¿Cuál sería la respuesta? Y no. Nos enfermamos parejo y perdemos el trabajo parejo. Nacidos de nuevo y personas que rechazan a Cristo, parejo nos va. Así que cuando hablamos de bendiciones, hablamos de las bendiciones específicas que tienen que ver con nuestra nueva vida en Cristo. Pablo lo detalló así: estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. La bendición espiritual que sí estamos disfrutando plenamente es la del Espíritu Santo. Es así. Y la bendición que con el Espíritu Santo viene de poder entender la Escritura y poder tener la guía de Dios y poder tener una relación con Dios. Esas son las bendiciones exclusivas de los hijos e hijas de Dios y otras más. Ahora escúchenme, pero todas ellas no se ven. No se ven. A ver, ¿cuántas veces usted se ha levantado en la mañana, se ha ido al espejo, se arregla y dice, ay, qué bien que me veo hoy? Y dice, ay, hoy se mira bien el Espíritu Santo. No, ¿verdad? No. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en momentos angustiosos y clamamos a nuestro Dios desde la angustia de nuestro corazón, pero no escuchamos la voz audible de Dios, como la escucharon los profetas, como la escuchó Pablo, como la escucharon los apóstoles? Escuchamos la voz de Dios a través de la Biblia. Pero ¿cuántos de nosotros no quisiéramos oír como oyeron aquellos? No, la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuántas? No? ¿Quién de nosotros ha escuchado el tono de voz de Jesús? ¿Quién? Conocemos sus palabras. Algunas personas dirán, mire, pero fíjese que a mí una vez Jesús me habló. Ok, le diría yo, pero con seguridad te habló en algún sueño. Y la mayoría de personas, ¿qué dicen a eso? Y sí,
¿Quién de nosotros ha sido derribado de una montura camino a una ciudad y ha escuchado la voz del Señor diciendo: Enrique, Juan, Lupita, ¿por qué me persigues? ¿Quién ha escuchado la voz del Señor así? No, ninguno. ¿Quién ha escuchado la voz como la escuchó Pablo diciéndole en Corinto: no temas, solo habla, porque aquí tengo mucho pueblo? Ninguno. Así que todo lo que vivimos ahora lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, quien murió por nosotros y por quien nosotros también hemos dicho que el mundo está muerto para nosotros. Pero la línea entre esta fe y la incredulidad es bien fina. Así que cuidado con las circunstancias. Todo lo que estamos viviendo, todo empuja y trabaja para que seas incrédulo, para que seas incrédula. ¿Cuántos hermanos y hermanas no hemos visto que caen en el camino debido a esto? Que dicen: no, pero Dios me falló por tal cosa. ¿Qué? ¿Dios te falló? Y sí, cuando vas más al fondo, simplemente te das cuenta que estas personas querían que ciertas circunstancias cambiaran y simplemente Dios decidió no cambiarlas. Pero eso no es que Dios no falla. Eso simplemente significa que el plan de Dios es soberano y busca una dirección específica. Y se acabó. Y se acabó. Cuando yo en mi corazón, aunque no lo diga, decreto que Dios falla, yo me estoy poniendo sobre el Altísimo. Yo me estoy convirtiendo en el soberano y Él se está convirtiendo en el siervo. Yo le estoy diciendo a Dios: fallaste. Y eso solo sale de un corazón que ha perdido toda sensibilidad y que ha caído en la incredulidad. Cuidado con las circunstancias. Cuidado con las circunstancias. La escritura en el libro en el libro de Deuteronomio dice así, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que hizo pasar al pueblo de Israel en el desierto para probar su corazón. Para probar su corazón. Y en eso estamos. Estamos en un desierto de circunstancias. Cuando esto pasa, lo único que tienes que recordar es: tu corazón está siendo probado, nada más. Solo eso. Y la gente dice: oye, pero es que eso es injusto, porque las circunstancias son aflictivas, son duras, a veces traen la muerte. Y volvemos otra vez a decretar que nosotros sabemos más que Dios, porque estamos diciendo que eso es injusto. Estamos diciendo entonces que la justicia de Dios no es plena. Lo que Dios sí hace valedero es que nosotros digamos así: oiga, pero es que estas circunstancias son dolorosas. Eso sí. Oiga, es que estas circunstancias son terribles. O sea, la verdad es que son duras para mí. Dice Dios, eso sí. Y Pablo dice así: es una tribulación. Temporal, pero es tribulación. Por eso la promesa para el siglo venidero es esta: y Dios enjugará de todos nuestros ojos las lágrimas. Y en aquel momento ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad. Dios sabe que eso todo esto provoca en las circunstancias. Pero pasar de reconocer las circunstancias como dolorosas y terribles a pasar a decir que son injustas, la línea se llama incredulidad. La última lección, y con esto terminamos. Esa está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1. Hemos hablado entonces que la primera lección que Dios nos enseña, la primera lección es el requisito para seguirle. La segunda lección es cuidado con la incredulidad. La última lección, esa vamos a darle un vistazo breve porque es extenso. De hecho, acabamos de terminar una serie nosotros que tiene que ver con este tema. Y está en capítulo 1 del libro de los Hechos. Y dice así, versículo 3, a quienes también, dice la Escritura, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, y ahora subrayen, acerca del reino de Dios. Si hay algo que Jesús les metió entre oído y oído durante esos 40 días, fue el concepto del reino. Si hay algo que nos mueve, nos motiva, nos hace avanzar como iglesia,
es la causa del reino. El entendimiento pleno del Evangelio es entender el reino. La Biblia habla mucho acerca del reino. No tenemos tiempo hoy para avanzar acerca de esto, pero vamos a leer estos versículos así rápidamente. Vayan conmigo a estos pasajes. Vayan conmigo allí a Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Y vamos a ver algunas cosas del reino que son importantes entender. Dice la Biblia: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El reino que Jesús nos ha dado es un reino que ya no se mueve. La característica del reino de los hombres es que los reinos se levantan y también menguan. Nosotros, porque tenemos menos de 100 años de vida, es que nosotros no hemos visto lo que acontece con los reinos de nuestro tiempo. Así que nosotros solo podemos verlo en la historia. Y nosotros podemos ver que había un reino, por ejemplo, que se llamaba el reino babilónico, y tuvo un tiempo de apogeo y luego dejó de existir. Nosotros hemos escuchado que hubo un reino llamado el Imperio Romano, y hubo un tiempo que tuvo su apogeo y dejó de existir. Escuchamos que hubo un tiempo que hubo un reino llamado la dinastía china, y tuvo un tiempo, milenios, que existió y luego fue sustituido por el actual gobierno de la República Popular de China y se acabó ya, y ahora es otra forma de gobierno. Nosotros hemos escuchado de que España tuvo un tiempo de apogeo, ¿verdad? Y hasta conquistó más de la mitad de un continente entero, desde esta parte del norte de América hasta el sur de América. Todo eso le perteneció a un solo país del otro lado de Europa. Y así como tuvo su apogeo, menguó, porque los reinos de los hombres cambian. Sin embargo, la Escritura dice que habrá un día el reino de un hombre, de Dios hecho hombre, del ungido de Jehová, del Mesías, y el reino de él no se moverá. Y nosotros pertenecemos a ese reino. Y nosotros pertenecemos a ese reino. Y la verdad es que eso debería de llenar nuestro corazón de felicidad. Porque, a ver si lo entendí, fíjense bien. No puedo hablar de política desde acá. Primero porque no soy mexicano de nacimiento, sí. Pero puedo hablar de la política, es decir, del sistema de política que nosotros hemos conocido hasta hoy. Y en todo sistema que usa el sistema de elecciones, sea como el de aquí de México o el de Estados Unidos o como el de países de Centroamérica o de Sudamérica, todos sabemos de que hay un momento en cada uno de estos países que se convoca a elecciones, ¿sí o no? Y en ese momento se cambian las autoridades, ¿o no? Y todos sabemos hasta el día de hoy que todas las autoridades toman de lo que la autoridad anterior hizo y ellos prometen que lo van a hacer mejor, ¿o no? Y ya después ya es otra historia, si lo logran hacer parcialmente, totalmente, si a los ojos de un grupo lo hacen o a los ojos de otro grupo no lo hacen. Ese no es el punto. El punto es que sabemos que hay siempre expectativas de que algo debe mejorar. Y siempre se busca que haya una mejoría. Bueno, el reino de Jesús es el reino con la suprema mejora. Mire lo que dice la Escritura en este pasaje. Fíjese bien, Hebreos 1:8. Mire lo que dice la Escritura. Y ya vamos a regresar aquí a Hebreos 1:26, pero vamos a leer ahí Hebreos 1:8. El reino de Jesús es el reino de la suprema mejora, es decir, de ahí para arriba ya no se puede. Y dice así, Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Subraye lo que viene. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Si hay algo que va a caracterizar o caracteriza este reino, es que es un reino de equidad.
Si lo quisiéramos poner en palabras más fáciles de nosotros para entender, es un reino de total justicia. ¿Y qué es lo que nosotros anhelamos tener actualmente? Equidad y justicia. Equidad y justicia. Nosotros sabemos de alguna forma, porque lo tenemos arraigado en el corazón, que cuando las cosas son justas, todo sale bien. El reino de Jesús es este reino de total y suprema justicia. Ahora, ¿cuál es la lección para nosotros? Vuelvan a Hebreos capítulo 12. ¿Se acuerda? Venimos de la lección de la fe, ¿no? ¿Ya estamos viendo este reino de justicia presente? No. Creemos que estamos en él y viene pronto. Terminamos. ¿Qué deberíamos tener en el corazón a causa de esta verdad? Hebreos 12:28. Gratitud. Y la gratitud es el vehículo que mueve al servicio. Y por medio de Dios deberíamos estarle agradando con temor y adoración. Eso significa la palabra reverencia. Yo tengo que analizar mi corazón y yo tengo que decir, ¿hay gratitud en mi corazón? Y quizá yo diga, no como debería ser. Bueno, está fácil, porque mi mente no está ubicada en el reino. Mi mente está ubicada en lo que tengo. O sea, si me meto la mano al bolsillo y siento que tengo dinero, entonces, ¿qué nace en el corazón? Gratitud. Si me voy al médico y el médico me examina y estoy sano, entonces, ¿qué nace en el corazón? Gratitud. Si aplico a un trabajo y me dan el trabajo, entonces, ¿qué nace en mi corazón? Gratitud. Estoy buscando la fuente de la gratitud en los lugares equivocados. Porque el día que Dios me quite esas cosas, ¿qué voy a tener en el corazón? Ingratitud. La gratitud nace en el reino. Ahí nace la gratitud. Porque el reino es inconmovible. Nadie te lo va a quitar. El reino, del reino nadie te saca. Y entonces yo digo, pero y entonces el trabajo, la salud, es que eso lo recibes por gracia. Por gracia, no porque lo merezcas. Por gracia. Entonces, cuando yo entiendo que el trabajo, el dinero, la salud, lo recibo por gracia, pues cuando no lo tengo, ¿qué hago? Me arrodillo y ¿qué pido? Más gracia. Y Dios, que se derrama en gracia y misericordia, ¿qué hace? Me lo da. Pero cuando yo pienso que ahí está mi gratitud y Dios me lo quita, inmediatamente, ipso facto, como yo digo, inmediatamente, ¿qué nace del corazón? Ingratitud. Y jamás me voy a arrodillar. Cruzo los brazos y la ingratitud me lleva al enojo. El enojo me lleva a la amargura y la amargura me lleva al endurecimiento del corazón y ya retrocedí a Tomás. Y con seguridad voy a retroceder a la negación. Y la solución es, un buen día preguntan, ¿y el hermano Alex? Y la respuesta es, ratos está que ya no lo vemos por aquí. Y allá está el hermano Alex, ¿verdad? En su cueva, en su casa. Ya. Enojado. ¿Y por qué estás enojado? Pues Dios no me da trabajo. Miren todas las deudas que tengo. Dios me quitó esto. Dios me quitó aquello. Y la Biblia sigue estando abierta en Hebreos 12:28 diciendo, hey, estás en un reino inconmovible. Ahí está tu gratitud. Y cuando tú entiendes eso, te despiden del trabajo, te duele, te afliges, empiezas a pensar, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Y corriendo, pero corriendo, no ves la hora de llegar a tu casa y arrodillarte y decir, Señor, Dios mío, Padre, auxilio. Y la Escritura dice, y el auxilio viene
Viene pronto. Miren, como les digo, el tiempo es horrible, ¿verdad? Ya tengo 1 hora hablando acá y ustedes ya me van a soltar las ranas para que deje ir al pueblo, ¿verdad? Ya. Pero con esto termino. El año pasado orábamos para que Dios recuperara en su salud al padre de una amiga nuestra muy querida. Venía tiempo el Señor de venir padeciendo una enfermedad. Pero es impresionante, ¿eh? Llega un momento que nuestra amiga manda un mensaje que no lo voy a parafrasear, pero decía así: por favor, cuando leas este mensaje, ora por nosotros. Hoy le dije en mi oración a mi Dios que estoy contenta por todo el tiempo que mi padre estuvo con nosotros, que le agradezco un montón por todo lo que mi padre me enseñó y que estoy feliz y a gusto con mi Dios. Yo lo leí y dije, wow, está entregando a su papá a la gracia del Señor. No pasó ni 1 hora y el siguiente mensaje decía, mi papi acaba de partir a la presencia de su Dios. Tú hablas con mi amiga y extraña a su papá, ¿cuál sería la respuesta? Sí. ¿Le duele? Y sí. ¿Está feliz? Sí. ¿Tiene gozo? Sí. ¿Ama más a su Dios? Sí. Es un ejemplo para nosotros, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque mi hermana en Cristo está aferrada al reino. Al reino. Simple y sencillamente. Esto es lo que Dios quiere que suceda en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Que Dios se glorifique con su palabra y fructifique en el corazón de cada uno de nosotros es mi deseo. Que atesoremos estas 3 lecciones de nuestro Señor Jesús después de su resurrección. El requisito para seguirle, cuidado con la incredulidad y el origen de la gratitud. Que Dios haga esta labor y que la próxima vez que nos veamos, si Dios nos regala seguir congregándonos así en presencial, seamos más y que sigamos empujando todos en la misma dirección de la causa del reino. Vamos a orar, nos ponemos de pie y le decimos al Señor: Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Dios. Te rogamos, Padre, de que hagas esta obra, Señor, que hiciste en el corazón de Pedro con cada uno de nosotros, para que te sigamos, Señor, sabiendo la urgencia de este tiempo. Padre, que nosotros también, Padre, pongamos atención, Padre, a la lección que aprendió ahí Tomás, para que ninguno de nosotros, Señor, viva anclado a las circunstancias, Señor, sino viviendo siempre con los ojos puestos en la persona de Jesús y en aquellas bendiciones celestiales que tenemos, Padre, aunque todavía no lo veamos, Señor. Guárdanos de la incredulidad. Y Padre, por último, que cada uno de nosotros tenga un corazón agradecido, pero agradecido, Señor, porque pertenecemos por gracia a tu reino. De tal manera, Padre, que luego el resto de cosas y bendiciones que recibimos, Señor, entendamos que vienen por gracia y que el día que estas cosas falten o algunas de ellas falten, Padre, que no produzcan en nosotros, Señor, ingratitud. Líbranos, Señor, de la ingratitud, porque ahí está, Señor, el origen de muchos de los males, Señor, que actualmente padecen hijos e hijas tuyos. Líbranos a nosotros, Señor, pues recordamos que tu palabra dice que el que piensa estar firme, que tenga cuidado de no caer. Gracias por la paciencia de mis queridos hermanos y hermanas, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias.